los inicios tienen algo de preparación previa. O sea, usted no empieza algo de la nada sin que se haya preparado para eso. El hecho de empezar una cosa significa que ya viene organizándose para eso que está empezando. Declaramos para este año, 2024, es año de nuevos comienzos. Nos venimos preparando con esa dirección y enseñando en esa dirección. Año de un tiempo de renuevo, donde todas las cosas empiezan a ser nuevas. Bueno, empezamos un tiempo nuevo y el tiempo nuevo tiene que ver también con una cuota, una parte de preparación. En todas las cosas usted se prepara antes. Por eso es un día de preparación. Todo inicio tiene una preparación. La vida misma, me voy a poner en biólogo, la vida misma, el inicio de una vida, un bebé que nace, requiere de algo previo. Para que nazca un bebé, lo primero que tiene que haber pasado es que ese bebé, o desde el embrión, haya sido formado en el vientre. Si no hay un embrión formado en el vientre de su madre, no hay un bebé que pueda nacer. Para que ese embrión se pueda formar en el vientre de su madre, es necesario que haya habido un óvulo maduro y un esperma maduro. Si no, no hay tutía de que hubiera sido ese óvulo fecundado. Para que el óvulo esté maduro y para que el esperma esté maduro, es necesario, imprescindible que tanto hombre o mujer estén en una edad de madurez sexual. Para que hombre y mujer estén en una edad de madurez sexual, tienen que haber crecido y desarrollado de una manera correcta, apropiada, cuidándose y demás, y todo lo que requiera el crecimiento de la vida. Y para que eso haya pasado, este padre y madre, también tiene que haber un día nacido de otro óvulo y de otro esperma que haya sido maduro sexualmente, y empezamos otra vez y empieza el ciclo de la vida permanente. Todo inicio tiene una preparación. Viéndolo al revés, que eso es como a mí me gusta ver este punto en particular, cuando usted se prepara para algo, o cuando ve a alguien que se está preparando para algo, la preparación no significa no tengo nada que hacer, entonces me organizo para X cosa. Cuando usted ve a alguien que se está preparando, que se está arreglando, que está eligiendo ropa, o que está tal vez preparando una comida, o eligiendo qué comida va a preparar, o que está planificando unas vacaciones. ¿Quién quiere planificar vacaciones? Levante la mano. Estamos en marzo, pare un poquito. Recién terminamos las vacaciones, ya está pensando en las próximas. O está pensando en irse a esquiar al sur en las vacaciones de invierno. Mirá vos, ¿qué tal, ¿Dónde te habían visto, Florencio Varela, ya pensando en vacaciones en el sur? ¿Quién dijo puede ser? Y sí, para Dios no hay nada que no sea posible. Cuando usted ve a alguien que se está preparando para lo que sea, significa que hay algo más allá. Entonces, el hecho de que vos te estés preparando en algo, significa de que algo está por venir. Todo inicio tiene una preparación previa, y toda preparación es la puerta abierta a algo que está por venir. Y esto inevitablemente me lleva a un punto medio, que es, si yo quiero que algunas cosas pasen en mi vida, si yo quiero recibir algunas cosas en mi vida, si yo quiero que sucedan determinadas cosas en mi vida, y bueno, me tengo que preparar. Las cosas no pasan porque sí, las cosas no pasan así de forma mágica, las cosas no suceden así, voy caminando por la calle y de golpe me cae una bendición. Todo requiere de una preparación. Y la vida de Jesús, y la muerte de Jesús, y la celebración que hoy estamos apuntando, o a lo que estamos entrando, también requiere de una preparación. Mañana empieza Semana Santa, oficialmente. Mañana es el día de la Santa Cena, como se lo acabo de decir, o la Cena del Señor. Por tradición digo Santa Cena, pero lo correcto es decir Cena del Señor y no Santa Cena. Pero bueno, me va a seguir saliendo así por costumbre. Pero para que eso pase, para que pase esa cena y después esa cena se convierta en la última cena, y que esa última cena sea la apertura para la cruz, para ir hacia la cruz, y que entonces Jesús muera y después Él resucite, y a través de la declaración de la resurrección vos recibas una bendición y el nuevo pacto en su sangre, como vamos a decir mañana, y como digo en cada reunión de Cena del Señor, el nuevo pacto en su sangre. Para que eso sucediera, también tuvieron que suceder otras cosas. Y cosas que nos remontan, al principio de los tiempos. La Pascua comienza en el Edén, en el jardín
o el huerto del Edén. La Pascua comienza cuando tal vez todavía solamente existían 2 personas sobre la tierra, un Dios al que no se lo veía, pero que era presente y estaba constantemente en todos lados, era ahí parte de esa pareja que estaba ahí caminando, una serpiente que estaba pero no estaba porque nadie sabía que estaba todavía, y toda la humanidad que estaba por comenzar, pero que en ese momento nada. Mire qué soledad, ¿no? 2 personas, árboles, animales de todo tipo, Dios en forma espiritual y nada más. Dice Génesis 3:22, Dios el Señor dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros. Che, me sentía raro, no tengo nada de monitor, con razón, ahora me doy cuenta. El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a hacer que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida, lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y a una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. La Pascua empieza en el Edén, en el jardín, en el huerto, cuando la serpiente, el diablo, Satanás, manipuló a la mujer y a partir de ese momento, ella y su esposo, don Adán, el paparulo don Adán, desobedecieron a Dios, fallaron y faltaron al plan de Dios y ahí comenzó una catarsis espiritual que llega hasta nuestros días. Como consecuencia directa de esa desobediencia fueron echados del jardín del Edén. Ahí comienza el ciclo con el cual nosotros todavía hoy peleamos. Ahí se cortó la relación de intimidad que recién le dije que Dios caminaba en el medio. Ahí se cortó esa relación de pertenencia, de tener un lugar donde arraigar. Ahí se cortó esa relación, ese sentimiento de provisión, de saber, porque Adán y Eva sabían que ellos tenían todo. No necesitaban nada porque todo lo que les agarrara gana en ese momento era simplemente extender la mano y ya lo tenían. No conocían lo que era la carencia, no conocían lo que era necesitar ser suplido. Todo lo tenían. Todo eso se perdió, todo eso se cortó a partir de ese momento en que fueron expulsados a causa de la desobediencia y porque ellos espiritualmente y humanamente empezaron a corromperse, empezaron a descomponerse y empezaron a morir. Y una persona en esa condición no podía permanecer, no podía estar delante del árbol de la vida, porque Dios dice, más adelante dice, no sea cosa que así como están corruptos, en pecado, fallados, no sea cosa que así como están prolonguen su vida. Y entonces dice Dios, no tenemos solución para esto que ya se rompió. Y previamente a esa expulsión, a lo que le dijo al hombre y a su mujer, Adán y Eva, cuando, entre comillas, Dios se enteró lo que había pasado, y digo entre comillas porque obviamente que él sabía todas las cosas, versículo 13, Génesis 3:13, dice, entonces Dios el Señor preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí. No pude evitar en mi cabeza tener algunas referencias de nuestra política actual cuando te preguntan qué hiciste y enseguida le echas el fardo a otro. No pude evitarlo. El que tiene oído para oír, oiga. Si usted tiene mente, piense, imagínese lo que quiera. Pero esto viene desde el jardín del Edén. ¿Qué hiciste? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre. ¿Se dio cuenta que la serpiente tenía patas antes? Bueno, podía volar sin patas, pero también puede ser que volara. ¿Pero se dio cuenta que la serpiente tenía patas? No sé cuántas tenía. Yo conozco muchas serpientes de 2 patas, eso seguro, pero... Y seguro que usted conoce alguna, pero... Esta tenía patas porque se dice, a partir de ahora te arrastrarás... Y bueno, significa que no se arrastraba. Así que el cambio, la transformación que trae el castigo de Dios, la condenación y el pecado. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, como me gusta este versículo, pero tú le herirás el talón. La simiente de la mujer, la descendencia de la mujer
es Cristo. La Pascua comienza en el Edén. La simiente de la mujer, la descendencia de la mujer es Cristo. Porque dice, usted podría decir, pero simiente de la mujer puede ser 7.000 millones de personas que hayan nacido de una mujer. Sí, puede ser, pero la Biblia llena esos vacíos legales. La Biblia es lo suficientemente inteligente para mostrarnos con algunos recursos literarios que la misma Biblia tiene para decir, no, es Cristo. Porque Gálatas 4:4 dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, que tiene que ver con un punto posterior que luego le voy a leer, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer. Yo digo, ¿de dónde nacen los hijos? ¿De los repollos, de los avestruces, de las cigüeñas o de las mujeres? Entonces que ponga nacido de una mujer es una tremenda obviedad. Y yo no creo que le haya quedado un exceso de tinta en la lapicera a Pablo, entonces dijo, me sobra, si la dejo acá se pudre, ¿qué hago? Más si pongo nacido de una mujer. No creo que haya sido eso, sino que la referencia nos lleva a Génesis, para tomar la misma expresión, el mismo formato de la expresión, y para que el leído entienda, mira, aquel que decía, la simiente de la mujer, el nacido de mujer, es el que va a aplastar la cabeza de esa serpiente. Una serpiente que es la que controla o tiene sobre su autoridad o sobre su dominio todos los males del mundo. Los pasados, los presentes y seguramente los futuros también. Una serpiente que dice, Efesios capítulo 6, versículo 12, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. La simiente de la serpiente, o la descendencia, si queremos decir, de la serpiente, es el mundo espiritual gobernado por el diablo, por Don Sata, por Mr. Cucaracha, por Satanás. Del cual Apocalipsis 12 dice, versículo 9, así fue expulsado, tiempo futuro, esto todavía no pasa, pasará en otro momento, después de la segunda venida de Cristo, después de la manifestación plena de la iglesia, falta todavía un ratito, faltan un par de cataclismos y un par de terremotos todavía. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. La Pascua comienza en el Edén, cuando se desató ese conflicto espiritual que sacó al ser humano de un nivel de plenitud y empezamos a vagar sobre la tierra precisamente buscando dónde encontrar ese poquito de plenitud, dónde encontrar paz, dónde encontrar identidad, dónde encontrar provisión, dónde encontrar pertenencia. Y por faltar esas cuatro cosas es que se originan todos los conflictos de la humanidad, emocionales, espirituales, interrelación de las personas, todos los problemas de una persona nacen del hecho de necesitar pertenecer, necesitar identidad, necesitar provisión, necesitar contención. Si una persona tiene todo eso, o sea, si una persona está plena, no tiene problemas con nadie, ni empieza problemas con nadie, ni recibe problemas de nadie, ni organiza guerras, ni quiere matar a nadie, porque la persona está suplida en todo, tiene todo lo que necesita. Por eso Pablo dice, Filipenses dice, hablando de la provisión del tiempo espiritual, lo que Dios va a hacer con nosotros, Pablo dice, mi Dios suplirá todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria. Otra vez, bueno, es miércoles, no parece clase de teología esto, otra vez un llamado a esa carencia de Génesis. Todo lo que perdiste en aquel lugar, en Dios lo volvés a encontrar. La Pascua empieza en el Génesis, la Pascua empieza en el Edén, cuando se rompió esa relación espiritual, una relación que tiene que ser restaurada. Y el único camino a la restauración es a través de Cristo. El que por un plan que es plan de Dios, parte también de lo que decimos en la Santa Cena, en ese nuevo pacto, en ese pacto de sangre, con su sangre, nos hace a nosotros libres de la condenación, de la opresión, de la esclavitud, de la persecución, y nos lleva nuevamente
a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Volver a ese nivel de plenitud. Estar en comunión, en identidad con Dios, tener pertenencia, tener provisión y la vida eterna en comunión con Dios, libre de pecado y toda condenación. Pero para que llegue a eso, Dios tenía que enseñarle al pueblo un montón de ejemplos, de imágenes, de situaciones para que empiece a identificar y reconocer. Cuando llegara el momento, ese es el camino a la salvación. Señales que son las que nos muestran. Porque si de golpe se te para un loco y te dice, yo soy la salvación para tu vida, después terminás votando y te llevas cada agarrón que ya no sabe qué hacer. Necesitas señales, necesitas tener fundamentos, necesitas pararte en algo que te diga, sí, realmente este es el que tiene para mí la salvación. El pueblo estaba errante, Adán y Eva salieron, pasó miles y miles y miles de años, pasaron miles y miles de años, la población se multiplicó y bla, 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 bla. Llega la esclavitud de Egipto, pasa el tiempo de opresión, de golpe aparece Moisés, que quiere rescatar por mandato de Dios a ese pueblo de la esclavitud. Un ejemplo de una vida en esclavitud, en opresión, de una vida que no tiene identidad, que no tiene contención ni pertenencia, de una vida que está muerta en delitos y pecados, como dice también el apóstol Pablo. Entonces, previo a la película de los 10 mandamientos, antes de todo eso, antes de las plagas, antes de la entrega, antes de que el pueblo salga nuevamente sobre la tierra, Dios prepara a su pueblo para que puedan recibir la salvación. Todas las cosas que van a comenzar, los nuevos tiempos, siempre tienen un tiempo de preparación. Todo lo que vos vas a recibir, aún lo que estás esperando, aún lo que estás pidiendo, tiene un tiempo de preparación. Si recibís una palabra de parte de Dios, si la recibís porque la recibiste orando, la recibiste leyendo la Biblia, vino un profeta y te la dio, y recibiste una palabra y vos te quedás con eso y te pegó en el corazón porque sentiste que sí fue Dios. La palabra del profeta solamente confirma lo que Dios ya te dijo en algún momento, lo que Dios quiere hacer con tu vida. La palabra de un profeta no te va a decir algo que no tiene nada que ver con vos. Así que si algún profeta que esté invitado aún en nuestra iglesia te da una palabra y vos la recibís y decís, andate a tu casa tranquilo porque ese día dijo cualquier cosa. No tiene nada que ver con lo que Dios quiere decirte. Pero si cuando el profeta te da una palabra, ya sea predicando o personalmente, y esa palabra cuando vos la escuchás, adentro tuyo parece que de golpe te empieza a acomodar todas las piezas. Adentro tuyo parece que te empezás a respirar de nuevo. Algo se empieza en tu mente, en tu pensamiento, algo se empieza a ordenar y te quedás, wow. En tu interior, ni siquiera nada exterior, en tu interior, prepárate porque eso sí proviene de Dios. Ahora, tenés que hacer algo para que eso pase. Si Dios te dice, te voy a mandar ¿a dónde se quiere ir? A ver. ¿De viaje o a vivir? No, a vivir no, si no se me va de la iglesia. ¿A dónde se quiere ir de vacaciones? A España. ¿Quién dijo España? ¿Quieres ir a España? Yo también quiero ir a España. Ahí tengo pasaporte, ahí puedo ir sin drama. Pero bueno, suponemos a España. Lo primero que tenés que hacer, podés ir de turista sin visa, no necesitas nada. Tenés que sacar el pasaporte para viajar. Lo mínimo. No podés ir al aeropuerto y decirle, a mí Dios me dio una palabra, Dios me dijo que me mandaba a España, así que usted me tiene que dejar subir el avión. No funciona así. Así le van a dar una patada y lo van a mandar a migraciones. De migración y lo van a mandar de vuelta. Me pasó a un amigo, esta semana que pasó, se fue a trabajar por 3 meses a México, juntó la plata para el pasaje a México, aproximadamente casi $1,000 de boleto. Juntó el dinero, se preparó con todo, llega a México, al Distrito Federal, va a entrar, baja del avión, entra a migraciones, le dice, ¿a qué viene? No, vengo a visitar a un amigo. Mentira, se iba a laburar el desgraciado. No, vengo a visitar a un amigo. ¿Dónde vive su amigo? No, en tal lado, pim, pum, pam, pam, pam. Lo agarraron de las pestañas, lo metieron de vuelta en un avión otra vez y lo mandaron de nuevo para acá. El tipo se perdió, más allá de la experiencia o de ver lo que hubiera trabajado, o el contrato que tendría, que no sé si lo tendría o no, se perdió $1,000. Porque no te devuelven el pasaje cuando te deportan, Te deportan, estampilla en la espalda para no decir en el traste y queda feo. Y otra vez,
Cuando de golpe veo un mensaje en Instagram con una foto de avión diciendo deportado de vuelta a Buenos Aires, dije, ¿qué pasó? No, es que no funciona así. Usted se tiene que preparar. Y él mismo puso, por no cumplir las leyes migratorias de México. Sos un vivo bárbaro. Si te quieres ir a laburar a México, por lo menos intenta cumplir las leyes migratorias del país a donde vas a trabajar. Si te quieres recibir una palabra de Dios, una bendición de parte de Dios o que una promesa se cumpla, por lo menos intente cumplir las leyes de aquel que le está dando la palabra. Se tiene que preparar para aquello que va a recibir. Entonces, Dios le dice a Moisés para que le diga al pueblo que se tenían que preparar para lo que iban a recibir. Éxodo capítulo 12, versículo 1. En Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo, este mes será para ustedes el primero, será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero o un cabrito por familia, uno por cada cosa. La Pascua involucra tu participación. El cumplimiento de la promesa involucra tu participación. Que recibas la bendición de Dios involucra tu participación. Vos no podés salvarte por tu cuenta. Es Dios quien te salva. Vos no podés hacer nada para salvarte. Es Dios quien te salva. Pero cuando Dios te va a salvar, vos tenés que hacer algo. Porque si no haces algo, ni Dios te salva. Y lo que tenés que hacer es recibir a Cristo. Entregar tu corazón, recibirlo en tu vida y empezar a vivir una vida cristiana. Algo tenés que hacer. En este caso, ellos algo tenían que hacer. Ir a su rebaño, buscar un cabrito, un cordero que sea de un año, o sea, en edad reproductiva, o listo para comer, tomarlo, agarrarlo, separarlo, y encima dice, tenerlo guardado durante 4 días. Cuidarlo durante 4 días, que no le vaya a pasar nada, porque dentro de 4 días, dice, y ahora se lo leo, dentro de 4 días lo van a tener que sacrificar en entrega al Señor. Aquellas cosas que vas a recibir requieren una preparación. Cuando estás por recibir o querés recibir algo de Dios, tenés que hacer algo. Y no solamente que tenés que hacer algo. Cuando Dios te quiere dar algo, cuando Dios quiere hacer algo con vos, te avisa primero lo que tenés que hacer para que lo recibas. El problema es que muchas veces nosotros somos muy necios o sordos por conveniencia, donde escuchamos el te bendeciré, pero no escuchamos el tenés que hacer. Entonces, cuando Dios te dice te bendeciré, previamente te dijo tenés que hacer. Presta atención a lo que Dios te haya dicho y hace lo que Dios te mande hacer. ¿Dónde estamos acá? Versículo 5. El animal que se escoja puede ser de un cordero de un año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes. Día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego algo de esa sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Agarraste el cordero, lo sacaste de tu rebaño, lo tuviste 4 días y le tuviste que dar de comer, como este que perdió la guita del pasaje. Le diste de comer, llegó el día 14, llega la noche de ese día, la noche son las 7 de la tarde de ese día, tenés que sacrificar, degollar al cordero. Si alguien tiene problemas de sacrificio, bueno, piense que esto viene de parte del Señor, no se me pongan exquisito con eso. Sacrificar el cordero, juntar la sangre en un tazón, meter en el tazón una rama de hisopo, y con esa rama de hisopo que es como esos, ¿cómo se llama, mami, los cosas esos peludos? Como algo parecido al plumerillo. Con esa rama así empezar a pintar, quedaría recopado. Imagínate si tenés que pintar la puerta de tu casa con sangre de un animal. No solamente antihigiénico, se te llena, no de mosquitos, se te llena de mosca de todos los tipos. Y el olor que tenés ya al día siguiente, ¿no? Tenés que pintar los 2 laterales, el dintel, la puerta completa de la casa pintada con la sangre. ¿Por qué? Porque después de esa noche, después de ese acto, a esa misma noche, iba a pasar el ángel de la muerte para castigar a los egipcios por todo lo que habían hecho en contra de su pueblo, que no lo dejaban adorar a Dios. Y donde pasara el ángel y no estuviera la sangre, te moriste. Entonces Israel tenía que estar bajo la sangre. La misma sangre que después Jesús derramó en la cruz.
La misma sangre que Él nos invita a que nosotros nos coloquemos debajo de esa sangre, al recibir el beneficio de la sangre sobre nuestras vidas. La Pascua comienza en el Génesis, en Edén. La Pascua comienza en Egipto. La Pascua comienza en esos pasos de preparación que te llevan a entender qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios está por hacer con vos. El milagro no llega ni antes ni después, el milagro llega en el momento indicado. Así como las 10 vírgenes esperando el esposo, tenemos que estar preparados para lo que viene. Gálatas 4:4 nuevamente, y ahora sí en la versión que yo le dije. Cuando llegó el momento indicado, se activó el plan de salvación que estaba preparado desde el inicio de los tiempos. A la noche del cuarto día era el momento de sacrificio. Gálatas 4 dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, cuando es el momento indicado, cuando es la hora apropiada, no llega antes. Y muchas veces la bendición no llega antes, no porque Dios de malo, de retorcido, te tenga ahí jugando y te tenga ahí lamentándote y te tenga ahí quejándote por qué no llega, sino que muchas veces la bendición no llega esperando que te acomodes en la posición correcta para que estés listo, preparado para recibirla. Porque dice el apóstol Pedro que Dios no retarda su promesa, aunque algunos piensan que Él se tarda, sino que, dice Pedro, el Señor espera para que todos se salven, para que ninguno se pierda. Si no estás recibiendo la bendición, si no estás recibiendo el cumplimiento de la promesa, si no llega lo que estás pidiendo, lo que estás esperando, puede ser que Dios esté esperando que vos te acomodes, que pase el tiempo apropiado. La bendición llega cuando tiene que llegar. Ahora, cuando llega, si todavía no estabas en orden, y bueno, conoces ese dicho, ¿no? Al piste, ¿viste cómo lo saben? Ese lo saben. Si llega y vos no estás, la bendición no te va a correr. La bendición llega en la posición y en la condición, en el momento en que Dios te habló. Cuando Dios te habló, vos tenías una determinada inclinación en tu cabeza. Cuando Dios te habló, vos tenías una determinada decisión. Cuando Dios te habló, vos ibas caminando por un camino hacia la voluntad de Dios. Cuando Dios te habló, vos tenías unas ganas de algo X para hacer para el reino de Dios. Pero después te cansaste de esperar como las vírgenes. Te cansaste y te fuiste a dormir. Y cuando estás bien roncando, llega la bendición a donde Él te dijo que venía. Pero vos no estás. ¿De quién es la culpa? ¿Es Dios? ¿Le erró el cálculo? ¿Una falla de GPS? ¿O vos que te fuiste a pasear? Lo que estás esperando de parte de Dios para recibir lo que Dios tiene para vos, es necesaria una preparación. Una preparación que te conecte con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Aunque no veas la respuesta todavía, no quiere decir que esa respuesta no vaya a llegar. Solamente quiere decir, tal vez, que todavía no la estás viendo. Mire esto, y ya casi termino. Dice cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, o cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo. O sea, ¿qué pasó? Como dicen aquellos predicadores que vienen a predicar aquí, se empiezan a poner incómodos. Ayúdeme a predicar. ¿Qué pasó? Jesús nació. Si dice, Dios envió a su Hijo, ¿qué pasó? Jesús nació. Pero la salvación no venía con el nacimiento. La salvación venía con la muerte. Entonces, Dios envió cuando fue... Buenas noches. Dios envió cuando fue el momento apropiado, envió a su Hijo. Pero tuvieron que pasar todavía 30 años más para que ese Hijo empiece su ministerio en el momento en que Juan el Bautista lo bautizó. Aún más todavía, cuando Juan lo bautizó, tuvieron que pasar todavía 3 años más para que llegara el momento de la cruz, gracias de la muerte,
y de la futura resurrección. Que no veas la respuesta no significa que la respuesta no llegue. Que no veas la respuesta no significa que la respuesta no está. Que no veas la respuesta solamente dice que no la estás viendo, pero que ahí está. La gente convivía con Jesús. La gente comía con Jesús. La gente charlaba con Jesús. Dice que Jesús se metía en las fiestas de las familias, que los chicos lo seguían y jugaban con él. O sea, todos andaban alrededor de Jesús. Y sin embargo, nadie era consciente de que estaban delante de la salvación de su condición. Del mismo modo, vos te estás molestando porque la respuesta no llega, o la bendición no viene, o lo que estás pidiendo no aparece, y capaz, está ahí en tu casa, está a tu alrededor, te acompaña donde vas, te acompaña de donde salís, está todo el tiempo a tu lado, solamente esperando el momento que te acomodes, ese momento de preparación para estar listo para que esa obra se cumpla en tu vida. La Pascua necesita preparación. Le leo los acontecimientos finales después de esto y ya ahí dejamos. Marcos capítulo 14, versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, el inicio de la Pascua, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿dónde querés que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? ¿La Pascua necesita preparación? Él envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y allí donde entre, díganle al dueño. El maestro pregunta: ¿dónde está mi sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí la cena. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad, encontraron todo tal y como les había dicho Jesús, así que prepararon la Pascua. La Pascua requiere preparación y la Pascua te avisa, te muestra las señales para que esa preparación se conecte con el cumplimiento. Juan capítulo 12, versículo 20. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos, no judíos, griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Galilea, era griego, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. ¿Y Jesús qué dijo? Cuando le dijeron: Gisas, te busca gente de allá, son amigos del Felipe. En vez de decirle: tráiganlo para acá, Jesús dijo: ha llegado el tiempo de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús reconoció la señal. Cuando el mundo exterior quería conocerlo a Él, estamos cerca del cumplimiento del tiempo. El mismo modo pasa con tu vida. Cuando el mundo exterior a tu vida empiece a ver a Jesús en tu vida y quiera conocer a Jesús en tu vida, estás cerca del cumplimiento de la promesa. Estás a la puerta de la respuesta que esperas de parte de Dios. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, afirmó Jesús. Les aseguro que si la semilla de trigo, devocional de hoy, no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, en cambio el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Juan 12, 26. Quien quiera, mosquito, uno menos. Juan 12, 26. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Escuche esto. Esto casi lo uso para hoy, pero dije, no, me lo guardo para la noche. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Hacé la obra de Dios y no te vas a arrepentir. Vale la pena seguir a Cristo y vale la pena servir a Cristo. Hacé la obra de Dios. Procurá que el reino de los cielos se manifieste. Buscá el reino de Dios y su justicia y el Padre te va a honrar. ¿Y qué significa que el Padre me va a honrar? Significa que te va a poner en alto, por encima de los demás. Ah, no, yo no quiero que me pongan por encima de los demás. Andate con tu falsa humildad al galpón de tu casa porque vos querés cambiar tu condición. Entonces, si vos querés cambiar tu condición, serví a Dios y papá te pone por encima de los que no quieren cambiar su condición. Que te ponga encima de los demás tampoco dice que te ponga por encima de toda la gente, ni que te conviertas en un pisacabezas, sino simplemente que sos un hombre, una mujer, un hijo, honrado por tu Padre, honrado por Dios. Lucas 22:2.
Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas. Ahí apareció la serpiente. Uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Cuando no hay gente, Jesús no puede obrar y es atrapado. Pero cuando hay gente, la obra de Jesús se manifiesta y Él empieza a fluir, a mezclarse en medio de la gente. Cuando no hay gente, el diablo entra y obra. Cuando hay gente, Dios empieza a exaltarse. Y no digo esto porque capaz que estás entendiendo, que haya mucha gente en la iglesia. No, quiere decir que como la viuda de la historia de Eliseo, salgas a compartir para que el nombre del Señor, para que el Espíritu de Cristo esté habitando en más gente y siempre haya gente entre la que esté el Señor. Entonces el diablo no puede obrar. Termino. Isaías 52, versículo 7. Perdón con la lectura de hoy, me equivoqué, puse Salmo y era Isaías, pero el Salmo estaba bueno también. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias, el que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Escucha, tus centinelas alzan la voz y juntos gritan de alegría porque ven con sus propios ojos que el Señor vuelve a Sión, a su tierra. Ruinas de Jerusalén. ¿Hay algo en tu vida alrededor que está en ruinas? Prepárate para el domingo, prepárate aquel elemento que vas a traer para el acto profético, aquello que necesite ser restaurado, aquello que necesite volver a la vida, lo que está caído, lo que está seco, lo que está perdido, lo que está olvidado, aquellas cosas que van a resucitar, presentarlas delante del Señor. Ruinas de Jerusalén, prorrumpan, qué palabra rara, ¿no? Prorrumpan. Juntas en canciones de alegría, que es algo así como que griten todos juntos. ¡Ah! Todos juntos griten canto de alegría. Porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor desnudará su santo brazo a la vista de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios, la que al día siguiente, la que mañana se empieza a hacer realidad con la obra de la salvación a través de la cena, a través de la cruz.